Documental Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos Aires. Fue hijo de Mario Tomás Perón, pequeño productor agrícola ganadero, y de Juana Sosa, y nieto de uno de los médicos más célebres de su tiempo, el profesor Tomás Perón. Su infancia y primera juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las llanuras patagónicas del sur de Argentina, donde se trasladaron sus padres en 1899 en busca de trabajo. Perón deseaba ser médico como su abuelo, pero finalmente en 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación, situado en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, y egresó en 1913 con el grado de subteniente de infantería. Como oficial joven ocupó diversos destinos militares dentro del país mientras fue ascendiendo en su carrera. Teniendo el grado de capitán, redactó trabajos sobre moral militar, higiene militar, campaña del Alto Perú, el Frente Oriental de la Guerra Mundial de 1914 y estudios estratégicos, que fueron adoptados como texto de estudio en las academias del Ejército. En 1929 contrajo matrimonio con Aurelia Tizón en la iglesia castrense Nuestra Señora de Luján, pero su esposa murió muy joven a causa de un cáncer, en septiembre de 1938. El 4 de junio de 1943, Perón participó en la revolución militar que terminó con el proceso de fraude y corrupción política del gobierno de facto de Ramón Castillo. En octubre de 1943 solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un modesto organismo dedicado a los asuntos laborales y sindicales. El joven coronel inició desde este lugar un contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose en sus problemas y necesidades. Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión reivindicadora y nacional del trabajo, y promovió una legislación protectora inspirada en los principios de justicia social. Leyes y decretos que Perón impulsó: indemnizaciones, vacaciones pagas, licencia por maternidad, estabilidad en el empleo, salario mínimo y vital, sueldo anual complementario, derecho del trabajo y de la seguridad social, estatuto del personal bancario y de los trabajadores a domicilio, derecho de huelga, derecho al trabajo, contrato de trabajo, derecho colectivo del trabajo. Durante 1944, Perón impulsó decididamente las reformas laborales que proponía la Secretaría de Trabajo. Ese año el gobierno convocó a sindicatos y empleadores a negociar convenios colectivos, un proceso que no tenía precedentes en el país. Ese año se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1.4 millones de obreros y empleados, y al año siguiente, en 1945, se firmaron otros 347 convenios que cubrirían a 2.2 millones de trabajadores. Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a crecer la popularidad de Perón en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos del ejército, que mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A tal punto llegó esta situación que, pese a estar desempeñando
En 1945, los cargos de vicepresidente y ministro de guerra del gobierno militar, el coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre de ese año. El día 13 fue llevado detenido a la isla Martín García, situada en el Río de la Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires. Una vez conocida por los trabajadores la noticia de la detención de Perón, se declaró una huelga general espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza de Mayo con una multitud que reclamaba su libertad. Fue el 17 de octubre de 1945, al anochecer de ese día y ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para calmarla. A principios de 1944 conoció a María Eva Duarte, que sería su esposa, a quien la historia ha inmortalizado con el nombre de Evita. El 22 de octubre de 1945 contrajeron matrimonio. El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, convocó elecciones presidenciales para el 24 de febrero de 1946. Perón, con apenas 4 meses de tiempo, presentó su candidatura con la fórmula Perón-Quijano y organizó sus bases políticas de apoyo, que fueron los trabajadores, sectores independientes y desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales, como la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador y el Partido Socialista. Su adversario fue un frente político denominado Unión Democrática, conformado por los sectores más conservadores de la sociedad en alianza con la izquierda internacionalista como el Partido Comunista y apoyado abiertamente por el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Spruill Branden. La disyuntiva fue Branden o Perón. Perón triunfó en las elecciones con el 52% de los votos y asumió la presidencia de la nación el 4 de junio de 1946. Ya en el gobierno fundó el movimiento peronista. Comenzó una gestión de fuerte preocupación nacional y social. En 1949 se reformó la Constitución Nacional mediante elección democrática de constituyentes y se incorporaron al máximo texto jurídicos los nuevos derechos sociales, como también el voto femenino, que había sido aprobado en 1947, que reivindicaba a la mujer hasta entonces marginada de la vida política argentina. En 1951 la fórmula Perón-Quijano se postuló para las elecciones nuevamente y fue reelecta por un nuevo periodo de 6 años con el 62% de los votos. El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, Evita, afectada por un cáncer. Se creó en torno a Perón un gran vacío afectivo. Miles y miles de argentinos despidieron ese día a Evita, ya que era muy amada por el pueblo. En 1953, Perón planteó en diversas exposiciones públicas su pensamiento sobre la política exterior basada en los conceptos de continentalismo y universalismo, con proyección al siglo XXI. Tomó las primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar la integración latinoamericana y propuso a Chile y Brasil echar las bases de una unión subregional que se denominaría ABC. Este proyecto es el antecedente del actual Mercosur, instalado 30 años después.
El 16 de septiembre de 1955, el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad. Comenzó un largo periodo de proscripción política del movimiento justicialista, persecución a sus integrantes mediante fusilamiento, cárcel y destierro. Perón debió exiliarse. Este cruento periodo se extendió por 18 años, durante los cuales las Fuerzas Armadas asumieron el control político del país. El derrocamiento fue efectuado con el bombardeo de Plaza de Mayo. Este se efectuó como amenaza para Perón. Perón se exilió en países latinoamericanos, conoció a una joven argentina, María Estela Martínez, Isabel, que se convertiría en su tercera esposa, y a partir de 1960 se trasladó a España, donde vivió en Madrid hasta que pudo regresar a su patria por primera vez el 17 de noviembre de 1972 y definitivamente el 20 de junio de 1973. El gobierno militar, precedido por el general Lanusse, convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973, pero proscribió a Perón. El movimiento justicialista ganó las elecciones con el 49,59% de los votos, con la fórmula Cámpora-Solano, Lima, designada por Perón. Una vez en el gobierno, el presidente Cámpora renunció al cargo y se convocó a nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones para el 23 de septiembre de 1973. El movimiento justicialista propuso la fórmula Perón-Perón, Juan Domingo Perón y su esposa Isabel Martínez de Perón, que obtuvo el triunfo con más del 60% de los votos. Pero Perón ya tenía 78 años, ya estaba enfermo, murió el 1 de julio de 1974 mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la presidencia de la nación por tercera vez.